Vamos a nuestras Biblias y búsquenos por favor 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Cuando lo vayan encontrando se ponen en pie para una mayor reverencia a la palabra del Señor. Vamos a estudiar la responsabilidad del cristiano para que podamos orar, para que los pastores, misioneros, evangelistas puedan llevar esa palabra de verdad y pueda llegar con poder a quienes la escuchan. Amén. Leamos nuestras Biblias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos juntos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Padre, regálanos sabiduría, inteligencia, gracia, autoridad, para poder edificar, exhortar, consolar nuestra mente y nuestros corazones. Bendito Dios, que tu palabra no vaya a caer en saco roto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pablo, para hacerle una recapitulación, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que va a suceder en el arrebatamiento. Después del arrebatamiento hablamos del periodo de la tribulación. Luego hablamos del agradecimiento que teníamos que tener para con Cristo por vernos salvados. Y hoy vamos a hablar, hermano, de nuestra responsabilidad como cristianos. Cómo usted y yo como cristianos somos responsables y tenemos esa responsabilidad de orar, vaya bien, para que la palabra de Dios llegue con poder. Entonces dice Pablo en el versículo, para aprovechar el tiempo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Les pongo un ejemplo. Hablo yo tengo al Inchirca 5 o 6 llamadas al día y unas son un poquito largas. Yo a las 12 que hago la pausa, ¿verdad? Empezamos a platicar esto, lo otro. El martes es nuestro día de ayuno y oración de la iglesia. Entonces, estábamos en lo que teníamos que estar. Y Dios, no sé, a mí nunca me gusta decir Dios aquí, pero sentí en mi corazón el deseo de llamar a una persona. Así. Ya tenía rato de no llamar. Vine yo, agarré el teléfono, la llamé, ¿qué tal, cómo está? Y le estaba hablando en el momento justo, preciso, ¿verdad? Milimétrico, donde esa persona necesitaba que yo hablara con otra persona. Y me dice: pastor, me dice, usted me ha llamado en el momento preciso, porque aquí tengo una persona y necesito que usted hable con ella. Y usted se queda, wow. Y claro, persona que yo no conozco quién es. Y tiene sus problemas. Y entonces, pásemelo. Y le digo, es duro, porque usted dice, Dios bendiga, ¿verdad? Y la persona le dice, Dios bendiga. Pero usted, ¿cómo se va a confiar con alguien que nunca ha visto? ¿Cómo se va a confiar de alguien que nunca ha hablado con él, no conoce quién es? O sea, nada. Entonces es allí, en esos momentos, donde la oración de toda la iglesia sirve para que Dios llene de gracia al pastor, para que en esos momentos en los cuales él va a hablar con personas de que no saben ni quién es ni cómo se llama, Dios le dé la gracia y le dé la capacidad de poder llevar ese mensaje de salvación. Hablando de semana. Entonces dice Pablo, usted y ustedes como congregación, dice, son responsables de orar por aquel que lleve el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo hacen? ¿No saben? O sea, en la noche, en nuestras oraciones, Señor, te pido por el pastor de la iglesia de Novara. Señor, te pido, si usted ve siempre en el grupo que oramos allá, cuando estamos orando al inicio de la predicación, de la reunión, yo siempre digo, Padre, te pedimos por nosotros como iglesia, ¿verdad? También te pedimos por las iglesias, por los tabernáculos de Milano, de Piacenza, Génova, Torino y por los que se van a abrir. Me haría falta de orar por el de Francia, el de España, ¿verdad? Y una casa de oración que se está iniciando a Roma. Oramos por ellos. Porque también a esas iglesias va a llegar gente necesitada de la palabra de Dios. Y Dios y nosotros tenemos que orar para que el pastor, Dios le dé al pastor, el Espíritu Santo le dé al pastor esa gracia de que cuando esté confrontando y cuando esté hablando y cuando esté transmitiendo ese mensaje, esa palabra pueda llegar sin filtros al corazón y a las necesidades de las personas. No es que no basta la oración, no basta el don, claro, pero es nuestra responsabilidad. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor que dice, corra, pueda llegar.
Ahorita ya estamos grabando los sermones, ya los subíamos en audio. Señor, te pido que esa es nuestra oración. Señor, te pedimos que esos sermones puedan llegar a un corazón necesitado, hermano. Yo me convertí en un sermón. Yo no es que necesité, ¿verdad?, que gran milagro, que no. Simplemente un día yo estaba escuchando una emisora secular, el radio, el solo se pasó a una emisora cristiana. Yo me quedé, llevaba hambre, me quedé 5 minutos escuchando, oía al pastor predicar. Le dije a mi esposa, oye, este señor, le dije yo, nos quedamos los dos terminando el culto, me voy para donde un amigo, le digo, mira, yo he oído en la radio que aquí está este señor, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Preguntarle a tus papás. Los papás de él eran cristianos. Entonces le dije, preguntarle a tus papás, por favor, que me digan quién es. Nosotros estábamos en grandes problemas, teníamos serias dificultades en el matrimonio. Y eso fue estudio bíblico, sería miércoles. Si no fue miércoles o jueves, porque fue un día de estudio bíblico. Hermano, domingo iba la señora espantada para la iglesia. ¿Cuántos días pasaron? 3. Y se fue sin conocer. Preguntando, yo sé que voy a llegar, me dijo. Y agréguele que nuestro hijo más pequeño tenía 2 meses de haber nacido. Y así se fue. Y como en los ¿cuántos hombres hay aquí? Uno es empleitado, orgulloso, ¿verdad? Y la señora con la maleta y como que era Blancanieves con el montón de enanos, ¿verdad? Y nada que acá, hermano, al bus. Para el centro, a dar ahí la 42, la 101, la que fue, hermano. Y usted ya sabe cómo es viajar en eso, ¿verdad? Y llegó un montón de niños. Y yo dije, y eran las 9, ¿verdad? Las 10, las 11, las 12, las 1, las 2, las 3. ¿Y de dónde teléfono? Hermanos, en esa época solo señales de humo hacía usted. Allá como a las 4:30, 5 de la tarde iba llegando ella. Pero ya vi que las uñas ya las había cortado. Porque ella tenía una ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan las láminas de los techos? Ahí las afilaba. Y le estoy hablando en un punto. El siguiente domingo me pegué. Ya pasaron 20 años, el resto es historia. Pero ¿qué hizo la diferencia? Aparte de nuestro pastor general en nuestra iglesia, siempre ha habido un ministerio de oración. Mientras nuestro pastor está predicando, hay un grupo que está orando. Mientras nuestro pastor está predicando, hay gente que se toma el tiempo el día domingo para ayunar, para orar, para que Dios le dé la gracia a ese hombre, para que esa palabra pueda llegar a las necesidades de uno como yo. Que si no hubiera sido por la misericordia y por ese sermón que escuché, quizás donde estuviéramos. Pero alguien se tomó el tiempo para orar, alguien se tomó el tiempo para ayunar, para que esa palabra pudiera correr, o sea, no encontrar obstáculos. ¿Cuál es la palabra que dice que el sembrador sembró la semilla, pero una cayó en espinos, otra cayó sobre piedras, otra cayó sobre... Entonces, nosotros tenemos que orar, y ese es el sermón del domingo, nosotros tenemos que orar, hermano, para que esa palabra llegue pura, intacta al corazón, a las necesidades de las personas. Y aunque si llega el animal, ¿verdad? Llega el pájaro y lo quiere comer, tiene raíz profunda. Aunque si viene el caldo, ¿verdad? Porque está en las piedras, no se seca porque ha llegado a la fuente. ¿Que la fuente quién es? Cristo. Y en que si crecen los espinos, ¿verdad? Siempre van a haber problemas y crecen los problemas, pero se fija porque esa palabra penetró y halló tierra fértil. Y no hay tierra más fértil que nuestras necesidades. ¿O no es cierto que cuando estamos en necesidad es bien fácil orar, hermanos? Te voy a echar, le dice a uno del trabajo, hermano. Ay, y si uno empieza a orar, hermano. Le vamos a quitar la casa y usted empieza a hasta se persina uno, hermano. Italia, Trecate, necesita que la palabra de Dios pueda correr sin obstáculos. Pero para que esa palabra corra sin obstáculos, usted y yo tenemos que ponernos de rodillas, orarle a Dios y clamarle a Dios que esa palabra pueda ser efectiva. Porque siempre van a ver, lo vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos, si no llegamos. Corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. O sea, hermanos, tenemos que regresar el favor
Así como alguien se tomó el tiempo para ir a predicar, así como alguien se tomó el tiempo para ir a orar, así como mis hermanos, ¿verdad? Hoy van los días sábados a la estación a predicar, van los días domingos a predicar. Así tenemos que devolver ese favor, porque hubo un tiempo que alguien lo hizo para con nosotros. Y por eso dice que esa palabra sea glorificada, así como fue glorificada entre nosotros. Dice más adelante. 2. Esto es bien importante, hermano. Y para que seamos librados de hombres perversos, porque fíjese que hay gente que usted ni la conoce y anda hablando mal de usted. No conoce. El otro día me dice una persona, dice pastor que una persona estaba hablando un montón de cosas de usted, me dijo. Y dice que le digo, mire, ¿y usted ya lo conoce? No, le digo. Hasta ahí estamos. La gente habla porque oye hablar. Y esta persona dice que se acercó y le dice, mire, disculpe, le digo, ¿y usted ya conoce al pastor? No, le digo, yo nunca lo he visto. Y entonces, ¿cómo está hablando? ¿Sabe cómo son las cosas? Pero como ahí dice. ¿Y sabe de dónde sale ahí? Dicen. De los miembros de la iglesia. O sea que los hombres perversos no necesariamente tienen que estar allá afuera, hermano. Aunque dentro de las iglesias hay hombres y mujeres perversas, que no han entendido el mensaje de salvación. Aquí, hermanos, le voy a regalar un versículo del Nuevo Testamento que dice que nosotros somos advenedizos y peregrinos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que usted y yo vamos de paso, hermanos. Si lo único que aquí es eterno es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién la predique? ¿Quién no la predique? Dice Pablo, ¿y quién la predica? Hasta por envidia, dice Pablo, hasta por contienda. Dice, lo importante es que Cristo sea predicado, porque no importa cómo se predique, es siempre palabra de Dios y lleva poder para salvación. Pero siempre nos vamos a encontrar con estas personas que no están contentas porque el Evangelio sea predicado, sea expandido, más en estos lugares donde el 0.1% es evangélico. ¿Qué mitad? Y a eso agregue que de ese 0.001% que es evangélico, la mitad son todos extranjeros. Es todo extranjero. Hay una iglesia aquí famosa que se llama la iglesia Valdesa, no sé si muchos la han oído mencionar. Es grande en Italia, son extranjeros. Nosotros, miren, la iglesia grande somos extranjeros. Las iglesias italianas son pocas. Son pocas. Hay unas que son muy grandes, pero hay pocas. Entonces, hay necesidad de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos orar. Yo no digo para que Dios se elimine, yo digo que para que Dios quite el velo a estas personas perversas y entiendan que no están peleando contra el hombre, están peleando contra Dios. Si usted va a dejar un tratado, hermano, usted está haciendo la obra de Dios. Si Dios no dijo vaya a dejar un tratado el día que usted esté santo inmaculado, hermano, nunca lo va a lograr. La Biblia no dice, los que van a ir a evangelizar el día sábado, por favor, ¿verdad? No tienen que caminar, tienen que volar. No dice. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los viles somos nosotros, que éramos gente sin esperanza, sin fe, sin nada, y en el amor de Dios nos ha llamado, nos ha dado un nombre, dice su palabra, y nos ha dado don, nos ha dado un talento, nos ha dado una gracia, nos ha dado poder. Oye, usted pastor y usted hermano, si cuando yo iba a la escuela yo pagaba por no hablar en público, yo no hablaba. Yo no era extrovertido, introvertido, y era torcido, todos los hilos que le quiera poner, hermano. Pero desde que empezamos a conocer el Espíritu Santo nos dio un don, y hay gente que la agarra, ¿verdad? Y esa iglesia, ya fue a la iglesia usted. Porque hay gente que habla de las iglesias y nunca han visitado una iglesia. Mira, Milagro, dicen que no sé qué, ya visitó usted, ya vio si es así, ya vio esto. ¿Y sabe qué es el otro fenómeno que está dando? Hoy el diablo ya no necesita del enemigo, entre iglesias nos mordemos. A esa iglesia no vayas. No, mira, el pastor no está en nada. Mira esa hermana aquí, mira el otro aquí, mira el servidor aquí, mira la servidora allá. Y no lo está diciendo un inconverso. ¿Sabe qué nos está diciendo?
un hermano en Cristo de otra. Eso es lo que dice el versículo. Tenemos que orar para que esa palabra pueda penetrar todos esos obstáculos. Todo eso. Y llega la persona y la persona puede recibir esa palabra, aunque si le han dicho que a esa iglesia no vaya, aunque si le han dicho que ahí no se siente, aunque si le hayan dicho lo que le hayan dicho, hermano. Mire, si hay alguien de quien nadie puede hablar mal, es de Cristo Jesús. Y como aquí, ¿a quién predicamos, hermano? A Cristo. Porque predicamos una salvación por gracia a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Y esa palabra tiene que llegar limpia. Y para eso tenemos que orar usted y yo. Señor, que esa palabra llegue limpia, llegue, se transforma, porque como dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tenemos que orar, hermano, para que esa palabra llegue viva y eficaz a la necesidad de la persona. Y tan linda es la palabra, hermano, y usted no me va a dejar mentir, que podemos estar, aquí hay 6 sillas, pueden estar sentados 6, y la palabra se traduce literalmente para 6 problemas diferentes. Y a las 6 personas les habla diferentemente, aunque sea un mismo sermón. Ese es el poder de la palabra. Y es ahí donde usted y yo tenemos que orar y decirle: Señor, reprende cualquier acechanza, cualquier agente del enemigo que ande tratando de meter cizaña, porque esa palabra tiene que llegar pura a las necesidades de las personas. Porque la gente no necesita del hombre, la gente necesita de Cristo. Cristo, hermano. Es importante que prediquemos Cristo. Lamentablemente, dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos. Pero fíjese que le voy a regalar la parte B. Mire qué linda, hermano. Léanlo por favor, ¿qué dice? Porque no es de todos la fe. Porque este volado es cuestión de fe. Cuando usted desarrolla una fe, hermanos, en Cristo Jesús, usted ve que un hermano prospera, a usted no le afecta. Usted dice: gloria a Dios. Un hermano, hay un trabajo, y buen trabajo, y usted está sin trabajo, usted dice: hermanos, no, usted dice: gloria a Dios, Señor, porque si ya lo oyó Él, ya falta uno menos, ya me va a tocar a mí. Bueno, ahora Dios empezó a repartir casas en esta iglesia. Gloria a Dios. Yo ya me puse en la fila, cuando me toca ya saber que estoy, ¿verdad, Señor? Y la quiero así, así. Yo le diré cómo la quiero. Más que mis hijos están aprendiendo a manejar la computadora, a hacer diseño 3D. Vaya, me va a hacer la casa como yo la quiero. Le digo yo: AutoCAD me va a hacer un cuarto, un jacuzzi, así. ¿Verdad? Y me vas a hacer así, me la vas a poner allá. Y yo la voy a estampar. Vaya, Señor, esta es la casa que quiero. ¿Quiénes causan problemas, pastor? La gente que todavía no ha madurado en fe. Esos son los que causan problemas. Aquel que no se ha dejado todavía, ¿cómo sería? No se ha dejado cubrir por el amor de Cristo. Ese es el hermano que tiene problemas. El que no ha dejado que esa fe ciega lo toque y diga: yo sé que lo puedo, si pudo el hermano, puedo yo, si puede el hermano. Y no hay necesidad. Mire, hermano, cuando usted tiene fe, no necesita hablar del hermano para salir bien usted. Decía el pastor de Costa Rica, Carlos Ortiz, como que se llama, él decía: hay gente que habla del negro del otro para que el gris de él se vea más clarito. Ese es cuando usted tiene más de un hijo y le dice: ¿quién lo rompió? Este fue. Sí, yo lo boté porque él me empujó. Siempre es culpa de otro. Entonces, las iglesias se llenan de esa gente perversa, gente de Satanás, que andan en las iglesias y no llegan a aprender, llegan a obstaculizar el crecimiento de la palabra de Dios, porque no tienen fe. Y esa palabra choca y choca y choca y dice: y yo quiero, y usted ve que choca la palabra. Y pastor, ¿y por qué no hace la obra en mí? Porque no tenemos fe, porque no es de todos la fe. Porque no es que no es de todos, hermano, porque según Romanos, Dios nos dio fe a todos. El problema es que no todos la queremos desarrollar. No todos. Todos queremos ya hallar el plato servido, ¿verdad? Mire,
Yo, por ejemplo, le digo, yo quisiera volver a ser pastor. Si yo naciera, yo quisiera volver a ser pastor. La única cosa que yo no quisiera es ir al seminario. Pero no puedo. Porque para ser pastor hay que ir a dónde, hermano? A prepararse. Mire, yo me inscribí al seminario. Y una vez que puse las cebolletas, hermano, vino la desolación que le vino a Job. Sin trabajo, sin esto, sin dinero, sin nada, nada. Y donde yo iba a trabajar quebraban. ¿Sí? Yo me acuerdo que un día mi amigo con el que siempre he trabajado, un día me dijo, mira Alex, me dijo, pues sabes que yo te quiero mucho, me dijo, tenemos una amistad de años, me dijo, pero tengo que ser sincero contigo, me dijo, yo ya no te puedo llevar a trabajar, me dijo, porque siempre que voy con vos nunca nos pagan. ¿Sí? Lo que yo tocaba ese cabo, la muchacha bien pechita estaba, ¿verdad? Tocaba. ¿Y saben qué era lo cruel? A ella le sobraban los trabajos. Y venga a trabajar, claro, yo era el ignorante, hermanos, antes de ser cristiano, que ¿quién manda en la casa? Yo era orgulloso, era arrogante, no es que haya cambiado mucho, ¿verdad? Pero era el que llevaba el piste, el que aquí mando yo, el que para dónde van, a qué hora tiene que venir, usted sale del trabajo a las 6, entonces a las 7:15 tiene que estar a la casa, y la señora si la señora llegaba a las 7:16, entonces Dios agarró 4 años de seminario, agarró una gran almadrana y mandó a San Pedro, ¿verdad? Llegué a un punto que hasta si quería una echar a hoja, ¿sabe a quién le tenía que pedir yo? Ahí entendí que es bien feo andar pidiendo. Y desde ese día ya no le puse la trampa de ratones a la cartera. Quiero para un cubito. Quiero para un cubito. Y llama el hombre. Quiero ver si tengo. Y solo de a uno anda uno, porque llega bastante, ¿verdad? La gran cartera, solo de a uno, ¿verdad? Quiero ver si tengo. Después me dio la señora. Y yo cuando oía el tilín de los sorbetes, ¿verdad, hermano? Y yo con los niños, los cuates, ¿sabes? Y ella decía, quiero ver si tengo. Me decía, ¿verdad? Pues para mí, hermano, los 4 años de seminario fueron terribles. Terribles. Hoy me gradué. Mañana Dios me abrió los cielos que hasta el día de hoy no los ha cerrado. 4 años. 4 años. 4 años. Yo me acuerdo que a mitad año, como a los 2 años, yo le dije a ella, basta. Llegó mi madre y me dijo, hijo, yo entiendo que te estás preparando para pastor, yo entiendo que tú amas esto, me dijo, pero no es posible que vos estés estudiando y tus hijos no tengan que comer. Así es que me dijo, pensaba bien, yo creo que lo que estás haciendo no es de Dios, me dijo, o no le agrada a Dios, me dijo, porque no es posible que vos estés estudiando para pastor y tus hijos te estén muriendo de hambre. Y eso duele, hermano. Yo sé que muchos de ustedes ya lo pasaron aquí en Italia, gracias a Dios, aquí no pasa el sorbetero, hermano. Pero créanme, es duro cuando pasan el sorbetero y todos los niños tienen sorbete y solo sus hijos no tienen. Y sus hijos se quedan ahí. Y mi esposa tiene un ejército de parientes, ¿verdad? O sea, sus primos son como 100 primos. Y es duro cuando usted no tiene televisión porque Dios ya le quemó la 4ª televisión en un año, ¿verdad? Los niños van a ver tele donde sus parientes y cuando ellos llegan les apagan la televisión. No, sí, duro. Duro. Es duro que usted tenía que esperar las ofertas de la DOC, no sé cuántos se acuerdan de eso, ¿verdad? A DOC 2x1 para poder comprar zapatos. Y estudiar. Y deje el estudio, hermano. Usted tenía que pararse el día domingo a predicar y hablarles de fe a los hermanos. ¿Y de qué fe les iba a hablar? Si yo estaba muerto. Y agréguenle
que lejos de eso subían los hermanos el viernes a dar testimonio. Aquí vengo yo con mi testimonio. Fíjense que yo me puse a orar. Yo le dije, pastor, ayúdenme a orar porque vamos a hacer esto. Y mira, hermano, en medio de la semana Dios me dio el milagro. Hoy tengo trabajo, gano 3 veces más de lo que ganaba y Dios me ha bendecido. Y un tío que no se acordaba, ni yo me acordaba que estaba en Estados Unidos, me mandó una maleta de Estados Unidos. Y mis hijos tienen zapatos hasta para regalar, tienen esto. Y yo decía, ¿cuándo se va a caer esta maestra? Decía, el pastor. Porque los hermanos bien bendecidos y yo. Ella se ponía en la puerta, cuando yo terminaba el sermón, ella se ponía en la puerta a saludar a los hermanos que iban saliendo. Y ellos creían que mi esposa me enamoraba de la puerta. No, ella me decía, hoy tampoco hay, me decía. Ya teníamos la señal, ella me decía, ya sabía yo que nos íbamos por la casa y no había que comer. Hoy me gradué, mañana conocí un señor, un muchacho que venía de Estados Unidos y me dijo, tenés carta blanca, haceme lo que querás y cobrame lo que querás. Me dijo, así, hombre, le dije yo. Y empezó Dios a bendecirnos, a bendecirnos, a bendecirnos, a bendecirnos. Pero a bendecirnos, hermano, a llegar a un punto que usted dice, ¿y qué más hago? Estoy bendecido. Y a raíz de eso fue que terminamos acá. Bendecidos. Y hasta el día de hoy no se ha parado la bendición, pero tuvimos que pagar el precio. ¿Cuánto, pastor? 4 años. 4 años terribles, hermano. De calamidades, de necesidades, de problemas, de enfermedades, de lo que usted quiera meterle. Claro, yo quiero saltar de ese pedazo. Y esos son los que no tienen fe. Los que no tienen fe, lo que no es para toda la fe, es aquella gente, hermano, que viene a la iglesia pero no quiere pagar el precio. Ya quiere todo licuadito, ¿verdad? No. La fe, hermano, se cultiva día a día con Cristo. Y es esta gente perversa, como no quiere descansar en Cristo, no quiere tener la fe de creerle a Dios, no obstante los problemas, ¿qué pasa? Se frustran y ya no son fértiles. Disculpe el término que voy a usar, se convierten en obstáculos. Y no ven lo bonito que Dios está creando, ven siempre lo negativo. Qué bonita la iglesia, sí, pero segundo mes, ¿verdad? Ahí tendrían que, y allá también, y usted hace todo lo que le han dicho, pero no quieren. Y sucede en los hogares, porque esa falta de fe se lleva al hogar, y en el hogar por eso no hay paz, porque todo es un pero. Todo ese que pasa esto, que mire lo otro, mire aquí, mire allá, y usted, no sé, ¿cuántos hacemos el altar familiar? Vamos a hacer el altar familiar, siempre está el de turno, ¿verdad, hermano? Tengo sueño. Mire, hay hijos, hermanos, que cuando usted va a hacer el altar familiar, hasta ganas de estudiarle bien. Ese es el milagro, mire. Ese es el milagro. Tienen todo el día para estudiar, hasta dicen, hijo, vamos a hacer el altar familiar. O una verifica. Hagamos esta familiar. Esta no está. Chela Champions. Siempre problemas. Porque el enemigo quiere quitarle efectividad a la palabra de Dios. ¿De quién depende que esa palabra sea efectiva? De nosotros. Dice más adelante 3. Este es lo lindo, mi hermano, y eso me da paz. No sé si lo mismo siente usted, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará. ¿Qué dice? Pero ¿sabe qué implica guardar del mal, hermano? Que el mal va a pasar. ¿Y Dios qué va a hacer solo, hermano? Guardar. Entonces, pastor, ¿en qué vamos a confiar? En Cristo Jesús. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. ¿En qué vamos a confiar? En Cristo. ¿Van a haber dificultades? ¿Van a haber oposición? Claro que van a haber. Yo le digo a usted, y no lo digo porque soy el pastor de esta iglesia, Dios está bendiciendo esta iglesia, prepárense, ya empezar a hablar de usted. Sí, hermano. Sí es.
Pero como Dios me está bendiciendo y yo sé el trato que tengo personal con Dios, usted es tanto fiel en Dios que Él me va a sostener, me va a librar, que hable lo que quiera, yo voy a seguir adelante, porque yo tengo la mirada en el blanco perfecto que es Cristo. ¿Qué? Mira la hermana, ya compró casa, mira el hermano ya compró casa, mira, ya anda el carro nuevo, hay algo raro. Así es. Dice, así es, hermano. Pero dice la palabra que fiel es Dios, que nos va a librar de ese montón de gente que no tiene trabajo. No que no tiene trabajo de trabajo, sino que no tiene nada que hacer. Porque el que anda hablando del prójimo, prácticamente no tiene nada que hacer, hermano. Porque yo no sé a usted, mire, hoy que han cambiado la hora. No, hombre, hermano. Si usted solo dice buenos días y ya son las 11. Amén. ¿Cuántos están conmigo en este cambio de hora, hermano? Y le dice el jefe, vamos, ¿qué horas son? Pues las 12, y sale, hermano, así pasa el día. No le queda tiempo de nada. Figúrense usted si usted va a andar investigando la vida de la gente para andar hablando. No, hombre, si el tiempo que nos queda, si es que nos queda, hermano, y hacemos tiempo es para orar, leer la Biblia. Entonces dice, fiel es Dios que nos va a librar de todas esas cosas. Qué lindo, hermano. 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos. Pablo amaba tanto esta iglesia y los quería tantos y tenía tanta confianza en ellos que dice, yo sé que mis hermanos están orando por nosotros. Y esa es la fe que tengo yo como pastor en esta iglesia, hermano, que hay un buen grupo de personas que nos tomamos el tiempo para ayunar todas las semanas. Que ora, que ayuna, que clama a Dios, que pide a Dios, que dice, Señor, dale sabiduría a ese hombre que Jesús ve ahí. Que seas tú hablando, esas maestras que dan clases en la escuela bíblica. Bendice a los diezmadores, bendice a los ganadores, diezma, dales gracia, dales autoridad para ir a predicar. Hermanos, salir aquí a Italia a predicar no es fácil. Si la gracia de Dios no va con usted, no hay nada. Si usted va a la estación, se hizo los musulmanes ahí. Y los pocos latinos que hay que usted les pudiera hablar, siempre van zombies. Mire, que van a tratar. Ya me dieron 4. Queríamos ir a evangelizar los domingos en la mañana. No, hombre, hermano, no entienden. Si vienen directos de Milano. Quisiera hablar más de Cristo, sí, fíjate que ayer me hablaron de él. Así que esperamos ir a evangelizar en la tarde, al menos un poquito les ha pasado ya. Pero que este pueblo necesita palabra de Dios, necesita. Y esa tiene que ser nuestra motivación para predicar, y quien no puede ir a predicar puede orar. Porque dice la Biblia que no todos somos ojos, no todos somos boca, no todos somos orejas, no todos somos pies, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. Entonces usted día sábado dice, yo sé que yo no puedo evangelizar o no quiero evangelizar, pero yo me voy a poner a orar de las 5 a las 6:30 donde mis hermanos andan evangelizando, yo voy a estar de rodillas, voy a estar orando para que Dios provea. Tanto sábado también nuestro día de ayuno y oración. Entonces yo no puedo evangelizar, pero yo voy a ayunar sábado para que Dios les dé autoridad a estos mis hermanos que van a ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Ya hicimos nuestra parte. Y ayunarse no me puede decir que no puede, hermano, basta cerrar la boca, ¿verdad? Ya me dice, pastor, no puedo ayunar, es un problema, ¿verdad? Pero ayunar, hermano, basta de usted se pone en la mañana y dice, Señor, usted se prepara, porque es mental, hermano, usted se prepara y dice, Señor, yo tengo que agradar, yo tengo que buscar de ti, yo tengo que consagrarme a ti, entonces yo este mañana yo lo voy a ayunar. Y usted se levanta, y usted se levanta y lo primero que hace es agarrar su Biblia, empieza a leer y empieza a orar, el hambre se le va. Más el tiempo que tenemos ahorita, que usted me lo siente, son las 2, 3 de la tarde. Y usted ayunar y Señor, te entrego mi ayuno y dale poder a mis hermanos, dale esto, dale gracias, que esa iglesia, tu poder se siga glorificando en ese lugar. Y somos un ejército, hermano. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo confiaba en eso. Confiaba en que los hermanos de la iglesia de Tesalónica oraban y ayunaban por él. Como nosotros tenemos que confiar que la iglesia de Novara ora y ayuna para que el evangelio se pueda expandir en este lugar. Y cerramos con el versículo 5.
Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de ¿quién? Y a la paciencia de Cristo. Ese versículo lo vamos a dar para la otra semana, hermanos, y pasamos luego al otro, porque ahí hay mucho que estudiar en el versículo 5. Porque si usted y yo no tenemos el amor de Cristo, difícilmente vamos a orar por el prójimo. Difícilmente. Pero dijo Jesús, si amas a los que te aman, ¿qué haces? No sean así los impíos. ¿Cuál es la clave del cristiano? Tenemos que amar hasta aquellos que usted sabe que andan hablando mal de usted. Porque eso nos ha mandado Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por todo.